Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Miqueas, y estamos en el capítulo 2, que logramos iniciar en nuestro programa anterior. Habíamos comenzado a ver lo que este capítulo nos decía en el primer versículo, y por tanto quisiéramos repetir aquí que este es el segundo mensaje del profeta, y él describe los pecados de manera específica. Y como vimos en el programa anterior, los hombres malos se acostaban allí en sus camas por la noche, no solo cometiendo pecado, sino que planeaban y tramaban cometer más pecado al día siguiente. O sea que era día y noche, una ocupación de 24 horas al día haciendo el mal. Y eso es lo que los caracterizaba. Ahora él ha dicho que eran capaces de practicar esto porque tienen en su mano el poder. En otras palabras, Dios no los estaba refrenando. Él podía hacerlo, pero no lo estaba haciendo. Él permitía que ellos hicieran eso. Y Dios, amigo oyente, permite que el mal siga su curso. Ese parece haber sido su método. Y el cuadro que el profeta presenta es que la copa de iniquidad se está llenando. Y por cierto que eso es lo que ocurre en el presente. Y vemos que Él continúa, y que Él ahora comienza a tratar con los pecados específicos que tienen que ver con aquellos que le rodean. Queremos volver a decir algo que creemos es de importancia, y es que si un hombre no anda bien con Dios, no puede andar bien con sus semejantes. Eso no puede ser, y el corazón humano está constituido de tal manera que no puede hacerlo porque hacemos el mal. Somos pecadores por naturaleza. Estamos muertos en delitos y pecados, es decir, muertos para con Dios y las cosas de Dios. En el versículo 2 de este capítulo 2 de Miqueas, el profeta va a ser muy específico y decir, codician las heredades y las roban. Es decir, aquí se presentan dos pecados, la codicia y la violencia. Veamos lo que dice en su totalidad este versículo 2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Estas personas codician las heredades, las posesiones de los demás, y las toman violentamente. Tenemos un ejemplo de eso en Israel, con Acab y Jezabel. Usted recuerda que Acab codiciaba la viña de Nabot. Él era como un niño malcriado y quería tener eso. Pero no hizo nada. Pero su esposa Jezabel era una pecadora que creía en tomar acción. Así es que actuó inmediatamente para obtener esa viña. Y ellos eliminaron a Nabot. Pues bien, este era un ejemplo, y viene directamente de aquellos que estaban encabezando el gobierno. Y debajo de ellos hubo otros que comenzaron a practicar esto también. Los ricos que eran capaces de apoderarse de esos campos, de esas heredades, lo hacían porque tenían el dinero y el poder para hacerlo. Eso se lleva a cabo aún hasta en nuestros propios días. Escuchamos tantas quejas hoy en cuanto al pequeño comerciante. Ese pequeño comerciante no tiene mucha oportunidad de avanzar en la sociedad y cultura contemporánea que hemos producido. La oportunidad se inclina más a la gran masa de grandes corporaciones y compañías. Ellos dicen que quieren obtener ganancias, y por supuesto que están en el negocio por las ganancias. Pero el caso es que algunas veces las ganancias no son otra cosa sino un sinónimo de codicia. Y este es el gran pecado que había allí. No podemos nunca comprender a una persona que llega a tener varios millones de pesos o de dólares o lo que sea, y siempre quieren tener un poco más. Parece que cuando obtiene 1 millón, quiere obtener un segundo millón. Bueno, esa persona no puede comer más, ni tampoco puede dormir más, no puede divertirse más. Puede que beba cierta cantidad de bebida, y eso es todo. Puede pecar un poco, y no puede pecar más. Y 1 millón puede permitirle que él haga todo eso si lo quiere hacer. Sin embargo, esta persona continúa haciéndose más y más rica. Hay un dicho antiguo que dice que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Esa es la historia de la humanidad. Y Miqueas está hablando de una situación como esta. Usted habrá notado que este versículo dice que esta gente toma o se apodera de la casa de un hombre. Pues vea usted, Dios no solo le dio esa tierra a la nación de Israel y los ubicó allí, sino que le dio a cada tribu una sección en particular de la tierra. A cada persona le dio una heredad en esa tribu de la cual él era parte, y esa era su heredad. Y Dios mencionó ciertas leyes para que esa persona no la perdiera para siempre. Porque se enseña que cada jubileo, es decir, cada 50 años, la hipoteca sobre la heredad era cancelada. Y cada propiedad era devuelta a su dueño original.
pero debemos recalcar que hay muchos años en un jubileo, 50 años. Así es que si uno perdía su propiedad, digamos 2 años después del jubileo, pues entonces tendría que esperar 48 años para poder tener su casa o propiedad otra vez. Y uno puede padecer mucha hambre en ese lapso de tiempo. Y eso es lo que Dios estaba condenando aquí. Ellos estaban aprovechando, aunque Él había hecho una ley para proteger a los pobres. Esta gente siempre encontraba la forma de quebrantar o evitar cumplir con esa ley. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 2 dice Miqueas: Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Este versículo es bastante interesante. Dios dice: Yo los condeno porque ustedes pueden acostarse allí en sus camas y maquinar cómo hacer el mal. Y ahora Dios dice: Yo voy a maquinar el mal contra ustedes. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere decir con esto? ¿Va Dios a hacer el mal aquí? Por supuesto que no, amigo oyente. Dios no iba a hacer el mal desde su propio punto de vista, el cual es el punto de vista correcto. Pero sí sería el mal desde el punto de vista de ellos, porque Dios se proponía castigarles. Y a ellos no les iba a gustar eso. Y ellos iban a llamar a eso mal. Ellos llamarían a esto una mala acción. Hoy uno puede escuchar a gente, aun a los creyentes, que condenan a Dios por permitir que ciertas cosas sucedan. En otras palabras, lo que esta gente está diciendo es que Dios está haciendo el mal. Bueno, Dios se le adelantó, amigo oyente. Si usted quiere decir que Él está haciendo el mal, Él dice: Yo voy a hacer el mal desde tu punto de vista. Si tú quieres continuar pecando, yo voy a detenerte, yo voy a juzgarte por eso. Y usted dirá que eso es malo. Y hay muchas personas que dicen en el presente: ¿por qué permite Dios que esto suceda a nuestra nación? Nosotros somos personas buenas. Hemos hecho esto y aquello, y somos personas buenas. Ayudamos a los misioneros. ¿Por qué, pues, permite Dios que esto suceda? Amigo oyente, desde su propio punto de vista, o podríamos decir, desde el punto de vista de muchas personas en el presente, Dios sí está haciendo el mal. Pero Él no está haciendo el mal en realidad. Él está juzgando porque Él siempre juzga el pecado. Y Él dice: voy a juzgarles. Y Él dice: He aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Es decir, que Dios tenía la intención de colocar alrededor de sus cuellos las cadenas de la esclavitud. Y los hijos de Israel fueron llevados prisioneros a Asiria, una de las naciones más brutales que haya existido en la superficie de esta tierra. Y ellos fueron llevados en cadenas. Y Dios dice: Ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Estas personas eran muy orgullosas, por cierto. En el presente hay naciones que son muy orgullosas, y tendrán que rendir cuentas ante Dios por esa actitud. No queremos mencionar nombres en nuestro programa, pero hay varias, por no decir muchas naciones, que demuestran mucho orgullo. Y uno puede apreciar esto cuando personas de esas naciones visitan la nuestra propia. Podemos darnos cuenta por la forma en que se comportan que son personas muy orgullosas, y por tanto llegamos a la conclusión de que el resto de la nación es igual. Esa es la filosofía que presenta aquí el profeta Miqueas. Él está hablando aquí del carácter de los hombres, y eso es lo que hace a una nación. Él nos está hablando de una manera muy franca, por cierto. Y continúa diciendo ahora aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de Miqueas: En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: Del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Es decir, que se aproximaba una gran confusión y gran lamento, un lamento muy triste, por cierto. Esta expresión que tenemos aquí: y se hará endecha de lamentación, es algo bastante fuera de lo común en el idioma hebreo. Tenemos nuestras dudas de que se pueda expresar exactamente en nuestro propio idioma lo que Miqueas está diciendo. Pero sí nos revela cuán trágico era lo que estaba ocurriendo. Y la gente era muy pesimista, parecía ya no tener ninguna esperanza. Y ellos estaban diciendo: del todo fuimos destruidos. Y así era, porque Asiria ya estaba haciendo incursiones en esa tierra. La realidad es que cuando ellos llegaron finalmente, marcharon hacia las propias puertas de Jerusalén, y hay quienes dicen: bueno, Jerusalén estaba en pecado entonces. ¿Por qué no le dejó Dios ir en cautividad?
La verdad, amigo oyente, es que yo nunca he podido llegar a comprender bien las formas de obrar de Dios, porque allá en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Herodes arrestó a Jacobo, le dio muerte, y arrestó a Simón Pedro en la misma ocasión, pero él salió libre. Bueno, ¿por qué permitió Dios esto? En el libro de Hebreos también leemos que algunos pudieron evitar ser muertos por la espada, mientras que otros fueron muertos. Por ejemplo, leemos allá en Hebreos capítulo 11, versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y luego en el versículo 34 de ese mismo capítulo 11 de Hebreos, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Bueno, estas dos cosas. Estas personas obraron por la fe. Y Dios permite que las cosas ocurran de esta manera. Él está logrando su propósito. Usted puede estar seguro de eso. Volviendo ahora a nuestro caso aquí, nos damos cuenta que ellos estaban apartándose de Dios. Y al estar apartándose de Dios, entonces estaban siendo destruidos completamente. Y esto es en el reino del norte. Sin embargo, en el reino del sur y bajo el reinado de Ezequías, tuvo lugar un avivamiento y tuvo lugar muy poco tiempo después de que Miqueas escribió esto. Eso explica la razón por la cual Dios les dio a ellos unos cuantos días más de gracia. Bien, sigamos adelante. En el versículo 5 de este capítulo 2 de Miqueas leemos, por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Es decir, que no habrá allí más adoración de Dios. Y luego en los versículos 6 y 7 leemos, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Esto es algo bastante interesante. Este era un momento cuando Dios iba a cortar la corriente del espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque la gente no le escuchaba. Y entonces habría una gran hambre por la palabra de Dios. Pero lo importante de notar en estos versículos es lo siguiente. El Señor aquí responde declarando que Él también está tramando mal. Y lo que ellos llaman mal, lo es porque los va a castigar. Y la palabra de Dios será recibida por gente que le obedece y será rechazada por aquellos que no le obedecen. Y aunque sean palabras duras, el pueblo de Dios las obedecerá. El pueblo de Dios las aceptará. Y el pueblo de Dios, en este instante, de la manera en que estamos tratando este pasaje de las Escrituras, estamos seguros que puede decir que esto no es algo muy aceptable, que esto no es como el Salmo 23, y tampoco como el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, pero esto está en la palabra de Dios. Y en cuanto a Dios se refiere, Él le da tanta prominencia como los demás. En realidad debemos destacar que Él no puso esto en el Salmo 23, ni tampoco en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, sino que lo puso aquí en los capítulos 1 y 2 de Miqueas, para que usted y yo pudiéramos recibirlo inmediatamente. Pero el pueblo de Dios lo va a aceptar. Por supuesto lo aceptan porque Dios lo dice, y ellos responderán a esto. Y a través de todo esto, Dios los consolará, Dios los guiará, Dios los bendecirá. Ahora el versículo 8 de este capítulo 2 de Miqueas dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Dios dice ahora, ustedes son mi pueblo, pero ahora son mis enemigos. Y una de las evidencias de esto era la forma en que se estaba tratando y se trataba a los pobres. Y Dios siempre está del lado de los pobres. Él está haciendo esto aquí. Amigo oyente, Él dice, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban. Esto puede ser una referencia a lo que ellos usaban para taparse cuando dormían. Así es que puede decirse que les estaban quitando las camas a esta gente. No tenían con qué cubrirse. Así es como ellos estaban dispuestos a robar a los pobres. Luego en el versículo 9 dice, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Pensamos que aquí ellos estaban tratando con un problema de una villa miseria, y Dios no les permitía que ellos arrojaran los muebles a la calle, especialmente los de una viuda. Y este versículo 9 termina diciéndonos, escuche usted, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Dios está diciendo que estos niños iban a crecer despreciándoles, iban a crecer en rebelión.
Y por cierto que eso está ocurriendo en nuestro propio día. Quizá Dios nos haya estado hablando en muchas formas diferentes. Pensamos que la rebelión de la juventud fue permitida por Dios para tratar de sacudirnos y despertarnos de nuestro letargo. Pero debemos decir que lamentablemente no ha dado mucho resultado. Luego en el versículo 10 leemos, «Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente». Lo que ellos estaban haciendo aquí es que estaban tratando de resolver sus propios problemas y luego reposar sin estar en paz con Dios. Ellos estaban tratando de hacer eso sin la ayuda de Dios, y como resultado eso no llegaba a nada. Ahora en el versículo 11 leemos, «Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo». Aquí tenemos un sarcasmo mordaz. Dios dice que la clase de profetas que ellos tenían eran aquellos que podían aprobar el pecado. Y hablando francamente, amigo oyente, debemos decir que nuestro programa se encuentra con una gran desventaja. Nosotros no tratamos de decir las cosas que le van a consolar a usted, a no ser que lo diga la palabra de Dios. Y cuando habla de juicio, nosotros también hablamos de eso. Y eso es lo que tenemos aquí. Sabemos que esto no es muy popular. Hay muchas personas que no quieren escuchar a nadie que diga la profecía y que mencione que el beber es algo malo, que la borrachera es algo malo. Por supuesto que no quiere oír eso. Y tenemos desafortunadamente muchos hoy, aun en aquellos así llamados círculos conservadores, que están aprobando la bebida en manera social. Dicen que estamos viviendo en un día nuevo y que no estamos bajo la ley y que podemos hacer estas cosas. Amigo oyente, quizá no haya una regla específica hoy, ya que estamos bajo la gracia. Pero amigo oyente, si nosotros amamos al Señor, vamos a obedecer sus mandamientos. Y por supuesto que Él condena la borrachera. ¿No le parece a usted? Y los profetas de aquel día, que eran profetas populares, no estaban condenando los pecados de esta gente. Ellos estaban diciendo cosas buenas, cosas que eran populares, que agradaban a la gente. Pero no estaban hablando de los pecados de la gente. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a considerar un pasaje que es muy destacado. Es pequeño, pero es una de esas declaraciones que dan un rayo de luz a cada uno de estos capítulos donde pasamos por partes tenebrosas, por así decirlo. Pero luego vemos que se nos presenta rayos de luz que iluminan. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto del capítulo 2 de la profecía de Miqueas que estamos estudiando. De esta forma estará usted al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga maravillosamente.